en el Budapest International Photo Awards y fue por una impresionante foto de una orca tomada en Baja California Sur. Pero no es la primera vez que lo premian. En 2023 se consagró como mejor fotógrafo ambiental y además contó cómo fue el encuentro con la vida bajo el agua, que transformó su mirada y lo llevó a dedicarse a retratar un mundo oculto para la mayoría, que ahora lo estamos conociendo un poco con las investigaciones del CONICET, pero no sabemos. Y además visitó y retrató el horror en Franja de Gaza, lamentablemente, durante una misión humanitaria con Greta Thunberg. Así que bueno, estamos en comunicación con él y le damos la bienvenida. Nicolás, ¿cómo estás? Desde acá Gustavo y Damiana, un gusto. Hola Gustavo, hola Damiana, hola a todos, ¿cómo están acá? Muy bien, ya en Argentina. Muy bien. Qué lindo que se escucha todo eso ahora ya con la familia y amigos y bueno, recibir el premio acá en Argentina. Muy bien. Qué lindo, abrimos el obturador de la cámara, el obturador y ahí... Sí. Nico, contanos un poco cómo es que te dedicas a la fotografía, desde hace cuánto tiempo. Y bueno, queremos saber todo, queremos saber el tema de y ahora, cómo te fue con Greta. Contanos un poquito desde cuánto hace que estás en el tema de la fotografía. Es increíble porque hace 7 años atrás, o 6 años atrás, todo esto que está pasando ahora era impensado para mí. O sea, nunca imaginé ni el 1% acerca de todo lo que está pasando a nivel ya sea premio o a nivel ya expediciones por el mundo, porque yo en realidad de los 9 a los 18 me dediqué a otro de mis sueños, que era ser tenista en realidad. O sea, yo me preguntabas qué quería hacer de grande y yo respondía tenista, no tenía otro plan B. Claro. Bueno, pasa que jugamos torneos en Estados Unidos y todo, pero llega el famoso ¿qué vas a seguir, no? ¿Y qué vas a hacer por el resto de tu vida? Y la verdad que me daba mucho miedo con 18 años depender solo del tenis, porque yo veía que llegaba Nadal, Federer, Djokovic, nada más, prácticamente. Y después había millones de sueños en el medio, y entonces me dio mucho miedo. Y esa fue la primera vez que sentí como miedo en mi vida, creo, en cuanto a eso de la carrera. Y eso me paralizó mucho porque se robó completamente mi sueño en ese sentido, que quería hacer el tenis. Interesante. Entonces dije, cualquier cosa que haga, que quiera hacer, ya sea lo que sea, si yo de vuelta llego a esta etapa en la que me encuentro con el miedo, pero no la paso, el miedo se va a arrebatar otro sueño también de esa manera. Entonces ahí fue que empecé a estudiar Escuela de Creatividad e Innovación, fotografía, y estaban buscando en un aviso un fotógrafo submarino que administra las redes sociales de un proyecto de corales en Cozumel, enfrente de Playa del Carmen. Y entre 1.500 personas seleccionaban a 3 para una entrevista, y de las 3 a 1, y ahí me seleccionaron a mí finalmente, y con 18 años Nico ahí empezó, yo soy de San Miguel, se fue a Cozumel, y ahí hicimos todos los cursos de buceo y todo, y después, bueno, por suerte en el medio, National Geographic comenzó a ver mi trabajo y en 2021 me convierto como uno de los exploradores. Después las Naciones Unidas me reconoce como embajador de buena voluntad por la paz. Después, bueno, estuvimos dando la vuelta al mundo siguiendo los pasos de Charles Darwin, yendo de Fernando de Noronha, entre Brasil y África, hasta Islas Malvinas y pasando todo por el Estrecho de Magallanes, en Galápagos con tiburones martillos. No, la vida está muy loca, por suerte, y es impensado hasta dónde... Es la próxima aventura. Es como que ganaste sets corridos con esto, ¿eh? Sí, como el Roland Garros a 5. Sí. Como a 5 es largo, son cada uno re interesantes, claro. Y cada vez se pone mejor en ese sentido. Nico, ¿y cómo fue que tomaste esa impresionante foto de la orca en Baja California Sur? ¿Cómo hiciste eso? Es increíble porque ahora, de hecho, cuando gané el premio también, y ahora esto pasó hace 4 días, también me llamaron desde allá de Baja California Sur de que querían que vuelva, primero para felicitarme obviamente por el premio, pero también para que bueno que pueda seguir haciendo fotos de ese estilo, y esa la saqué porque yo estuve viviendo 2 años y medio allí, y estaba viendo una familia de orcas cazar. Yo iba todos los días al mar con mi hidrófono, que es como un micrófono pero para abajo del agua, para tratar de entender su comportamiento, y me tiraba al agua para poder registrarlo con la cámara, es decir, macheaba sonido con la imagen. Y ahí es donde la foto la que ganó es una foto de una cría de una orca apenas con meses de vida, que estaba aprendiendo a cazar. Y si se fijan la foto, es realmente como los rayos entran a la perfección, la visibilidad era increíble, la orca parece que está posando de costado. Y la verdad que era un momento que también muy pocas veces se registró en la historia, porque ¿qué hacen las orcas en una parte? Ofrecen el alimento. Algunos capaz lo están escuchando, lo habrán visto en algún documental o en alguna película, y yo pensé justamente que eso era fantasía, o sea, no, esto está armado, no puede ser. ¿Cómo la orca te va a ofrecer algo en su comida? Como que te ofrezca una pizza. Bueno, y por suerte yo estaba ahí y me lo ofreció, y era muy loco porque uno se imagina ahí abajo del agua
que la escena de una cacería podría ser re sangrienta, y yo ahí abajo me acuerdo, yo estaba como, me imaginaba una canción de jazz, era todo muy lento, pacífico en ese sentido, y estaban las madres y las abuelas alrededor de la cría, viéndola cómo camina prácticamente, como cuando vemos a un hijo caminar para que no se choque con nada, y están los tíos, los abuelos ahí de costado, ¿no? Viendo para que no se choquen. Entonces fue un momento mágico. Qué maravilla. Voy a morir de amor. Estoy mirando las fotos. Primero, bueno, tengo que inflar el pecho. ¿De San Miguel sos? Sí. Mirá, un vecino mío, chicos. Acá me cuelgo de esta cucarda, ¿viste? Muy bien. Claro, porque es de donde soy yo, claro. Yo soy de Bellavista, loco. Bueno, buenísimo. Bien, vecinos. Vecinos. Nico, te quería preguntar también, este trabajo, vos hablabas recién de la vida, cómo te lleva para distintos lugares, y te quería preguntar cuál es tu mirada en tiempos donde los trabajos se desdibujan, ¿viste? A veces las pasiones te terminan dando de comer y es toda una sorpresa, pero digo, sos muy joven y seguramente hay público muy joven escuchando que muchas veces siente que no encuentra un lugar o que lo que le gusta no tiene asidero, pareciera. ¿Cuál es tu mensaje desde ese lugar? Principalmente que nunca pierdan en ese sentido la esperanza, y que la esperanza es justamente eso, que no es tangible, que no está cerca, que no te puedes apoyar en nada prácticamente, pero que está ahí latente todo el tiempo. Bueno, yo creo que en el mundo en el que vivimos hoy eso está completamente apagado, ¿no? Nuestro sentir, nuestras convicciones, nuestros sueños, porque capaz en lo inmediato no están ahí al alcance de nuestra mano. Es decir, yo, como les decía, en mi realidad nunca existió ninguno de estos planos, porque yo era siempre en San Miguel en ese sentido, el mar más cercano queda en Mar del Plata, 500 kilómetros. Entonces, si yo te decía, ¿cómo puedo llegar a ser alguna vez fotógrafo submarino? Era como ver astronautas para mí, gente que iba a la luna, o sea, ¿cómo arranco? Me gusta, pero ¿qué hago? ¿Cómo salto? ¿Qué tiro? ¿Un paracaídas? Entonces, ahí es como ser como muy fiel realmente y no tenerle miedo. O sí, cuando sentís el miedo, poder atravesarlo en ese sentido, porque sea el sueño que sea, lo mío es la fotografía, pero hay un montón de gente que bióloga, de médico, músico, o sea, todos podemos hacer algo por el planeta y poder encontrar nuestra pasión en el hacer. O sea, porque la pasión no es como algo introspectivo, que es, ¿qué quiero hacer de la vida? Y es una búsqueda filosófica. Sí, es verdad, pero del otro lado está en el hacer que te encontrás con tu pasión. O por lo menos en mi caso me ha pasado de que desde mi casa nunca me hubiese imaginado ser fotógrafo submarino. Ahora, la vida me fue sorprendiendo, claro, y me dejé llevar, y ahora voy siguiendo como la intuición y las guías de las señales que me da la vida en ese sentido. Nico, y quería preguntarte, bueno, retomando un poco esto, cómo fue el inicio, el punto de partida a través del tenis, ¿no? De ese miedo, de esa de visualizar, bueno, cómo seguía tu vida. También saber si todos esos años de la disciplina deportiva te ayudaron después en la fotografía, ¿no? Y por otro lado, si en algún momento tenés pensado como cubrir las dos pasiones, o sea, fotografiar tal vez todo lo que tiene que ver con el tenis detrás de tu lente y de la experiencia que tuviste como tenista. Bueno, principalmente para mí, al principio, el tenis era como algo muy tapado, porque cuando yo me acuerdo la sensación exacta, cuando recién terminé, dije, voy a ser frustrado toda mi vida, porque era realmente un sueño que anhelaba muchísimo, o sea, que me había dedicado toda mi vida. Y después, en cuanto a ahora el tenis, lo estoy viendo de otra forma en ese sentido, porque antes era muy a lo que me quería dedicar. Claro. Yo me acuerdo, salía llorando de la cancha y la pasabas mal realmente, o sea, porque lo vivías de otro lado. Ahora estoy volviendo justamente a jugar, pero del lado más de lo recreativo. Sí, y en cuanto a si me gustaría más así poder retratarlo en ese sentido, sí, lo que me pasa un poco es que con personas en ese sentido, por eso me dedico también a la naturaleza, es como, la naturaleza en ese sentido es muy sabia, y todo el tiempo es tan grande lo que se puede aprender y tan grande también las oportunidades o las chances de ver algo nuevo, que eso es todos los días lo que me alienta de ir al mar, es decir, de ir a encontrar una especie nueva, o mi sueño es poder justamente nombrar a una especie nueva y poder descubrirla en ese sentido. Entonces, como que el tenis es como algo que ahora se está volviendo a destapar, y lo estoy disfrutando desde otro lado, creo. Nico, y viste que estamos en plena historia con el tema de la IA. ¿Qué pensás? ¿Cómo haces tu trabajo en relación a esto? Hay mucha imagen y muchos videos que están generados con esta inteligencia artificial que no son verdaderos. ¿Cómo es el trabajo de un fotógrafo hoy en día, teniendo en cuenta que está de por medio esta inteligencia artificial? ¿Lo ayuda o no? ¿O es más complejo? Para mí, en cuanto a lo de la IA a nivel más resolutivo y en el día a día, yo creo que es una herramienta que está acelerando un montón de procesos que mismo hasta la uso en mi vida a día.
en mi día a día, y también agiliza un montón los procesos, cosas que antes podían tardar como, no sé, todo un día o meses o horas, ahora tardan 20 minutos desde ese lado. Ahora, después tenemos todo el lado más filosófico frente a un rumbo de hacia dónde queremos ir como sociedad en ese sentido, ¿no? Y se apagan de vuelta las luces porque uno piensa mucho menos y eso. En cuanto a mi rol como fotógrafo, yo pienso que es siempre lo humano en ese sentido, por más máquina que se invente, tenemos el humano un ADN y una esencia que por más de lo que sea y tan parecido y similar que pueda ser, la IA nunca va a poder recuperar. Es decir, para mí acelera un montón de procesos, pero nunca va a quitar esa cosa, y si no, la búsqueda va a tener que estar justamente en poder implementar la creatividad para que eso no se pueda quitar tan fácil. Es decir, ver a ver qué tenemos dentro de nosotros para poder dar al 100% nuestro potencial en ese sentido y usar a la IA como una herramienta. Es decir, no podemos negar que no existe y no podemos negar como hacernos lo anti algo, siento a veces, pero bueno, es poder usar las herramientas de hoy en día, del mundo actual, para poder llevar el mensaje, que eso sí para mí es lo más importante, por lo menos en mi caso, que es justamente la protección a la naturaleza o el vínculo nuevamente con la naturaleza desde la relación humana. Nico, y bueno, después de haber llegado ya a la Argentina, después de este Budapest International Photo Awards, ¿qué es lo próximo? ¿En qué estás pensando ya para la próxima obturación de cámara? Bueno, es increíble porque cada vez las aventuras se ponen mejor, porque si pensábamos hace unos meses volvíamos del Polo Norte, pues otros meses atrás estábamos pasando Navidad y Año Nuevo en Malvinas, y ahí atrás más todavía estábamos dando la vuelta al mundo. Entonces como todo muy loco, pero ahora justamente voy a volver a Baja California, el lugar donde tomé la foto, porque me invitaron directamente del gobierno allá, y buscaré, poder retratar otra foto, poder ver de vuelta las orcas y poder sacarle una buena fotografía en ese sentido. Y después, de proyecto personal, estoy también encarando una serie en la cual invito como a un actor, a un futbolista, a un cantante, a una figura pública, a un proyecto de conservación. Entonces ya hicimos 3 capítulos en Islas Galápagos, acá en Argentina con la ballena 6, mismo también en Parque Patagonia con los pumas. Entonces, usamos como un poco la influencia de estos cantantes, de las personas, para los proyectos de conservación, y al final la gente termina conociendo de alguna manera a su ídolo a través de un proyecto de conservación y le da difusión, así que Nico, es genial esto, y sé que sabemos que estás participando en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Cómo fue tu experiencia con Greta? En ese caso es un tema delicado, siento, porque al final yo tenía mucha expectativa, y esta es la primera vez que lo digo, siento, porque allá pude comunicar todo a medias, pero en ese sentido fue muy decepcionante para mí desde ese lado, porque yo iba mucho por lo humanitario y por la misión en sí como más noble, pero después, cuando me encontré allá, la verdad que me encontré con otro panorama, y ahí es que decidí bajarme. Y de todo se aprende en ese sentido. Uno a veces tiene como a sus ídolos o a un montón de causas desde el lado de lo que puede hacer, hasta dónde uno también puede llegar, pero entiendo que también uno a veces tiene un límite, y siento que la manera de ayudar, para mí, en mi sentir, siempre que la siento, tiene que ser lo más honesta posible, porque estamos de alguna manera queriendo ayudar frente a un lugar que está completamente devastado hoy en día en cuanto a todo. Entonces, se me resultó un poco decepcionante ahí la misión, porque no era lo que esperaba, y esto me hizo al final tomar la decisión de bajarme del barco, y de volver para poder seguir ayudando desde mi lugar, que realmente siento que ayudo, ¿no? En ese sentido. Entonces, me llevé como un cimbronazo, un encontronazo ahí, pero de todo se aprende en ese sentido. Nico, por acá Guada otra vez, sabes que está muy bueno esto que decís, muy interesante, porque la realidad es que venimos de años y de años de cosas que no se conocían y que eran estructuras y de nombres que por ahí eran respetables. Pero digo, hoy las redes sociales, de hecho creo que las redes sociales también permiten que te conozcamos, sabemos lo que haces, llegar a los portales. Hoy hay un flujo de información mayor donde el talento ya no se puede esconder. O sea, es como que la aprobación del público es la aprobación del público. Esto que vos contás, a todos los que tenemos algún tinte de altruismo en algún momento seguramente nos pasó. A mí en lo personal también me pasó esta desilusión. Pero digo, qué importante también, porque yo no sé si vos por ahí lo notás así ahora, pero hay como un tinte ahí de liderazgo interesante que me parece que puede servir también para que el día de mañana seas un embajador, más allá de cualquier mención que te puedan dar y cualquier título honorífico, una especie de embajador desde el ejemplo, desde el andar mismo,
aunque no quisieras, ¿no? Para las nuevas generaciones y para también entender que tiene que haber una mirada honesta y una acción honesta frente al planeta. Sí, porque eso que decís me resuena un montón, porque en el momento fue como obviamente muy frustrante, porque era como, bueno, ya había viajado, ya había hecho los entrenamientos, ya había hecho todo para estar ahí, entonces me pasó como una sensación parecida al tenis cuando había hecho 9 años, pero en un lapso mucho más corto de tiempo, y decir, bueno, che, ya hice todo esto, que no voy a hacer lo próximo, pero del otro lado está el corazón latente y completamente loco en ese sentido, que está ahí todo el tiempo presente y a veces te va diciendo algunas corazonadas o intuiciones en ese sentido, lo que tenés que seguir. Bueno, ahí también a la hora de cuando yo decidí subirme a la misión a Gaza, era también para de alguna manera ver que como toda la conciencia más ambiental o de naturaleza no estaba solitaria, sino que estaba sumamente vinculada también a lo social, porque nosotros las personas somos los que también vivimos en este planeta, y también para volver a eso, nosotros somos parte de la naturaleza, no es que es los humanos y la naturaleza, no, claro. Somos parte de eso, y además y ahí estaba, también a mí me gusta. Claro, a mí estaba Greta ahí en ese momento, que es como el ícono, ¿no?, de la sustentabilidad, del medio ambiente. Totalmente, o sea, yo cuando era chico, cuando tenía 14 años, me acuerdo cuando la veía y estaba ella sola frente al Parlamento en ese sentido, y su activismo me parecía muy bueno. Bueno, después cada uno toma su rumbo en ese sentido y cada uno tiene su estilo de juego o de activismo en ese sentido. Bueno, ahí está donde a mí me gusta pensar de que justamente todas estas situaciones que me van pasando me hacen tomar una postura todo el tiempo más fuerte para realzar ese activismo, claro. Y que bueno, que sea tan particular y que después la gente apoye en ese sentido, y que bueno, por suerte me siento en ese sentido reapoyado, porque la gente todo el tiempo da una respuesta muy positiva acerca de todo, fotografías, expediciones o acciones o activismos, que eso también es el motor para cada día, para levantarte, porque del otro lado es frustrante, es como el mundo está caótico en ese sentido, arde en llamas, depende cómo lo quieras ver, bueno, podemos hacer algo o no desde nuestra casa, quedarnos con la bronca o capaz accionar y pasar a la acción y activar. Hay algo que les digo mucho a mis sobrinos o cualquier chico jovencito que me encuentro, que es que nos coma la pasión pero no nos coma el ego, ¿no? Porque vendría a ser ese el gran desafío de la vida de cada uno de nosotros. Sí, porque yo creo que la pasión es eso, como es ese fuego, yo diría un poco más, como más o menos como a veces lo comparaba Galeano, ese mar de fueguitos, ¿no? Que hay fuegos más grandes, más chicos, fuegos que brillan, más opacos, bueno. Y después del otro lado es también de alguna manera poder comprender a la realidad desde el mundo de la fantasía que uno tiene y las aspiraciones y los sueños y las expectativas con el mundo real en ese sentido, que es el día a día y capaz es más rutinario o más normal. Entonces ahí hay que jugar a, como de alguna manera, poder dividirlo bien, porque si no, del otro lado, en cuanto a lo que es ego de por sí solo el ego, y no va a llegar a ningún lado, porque va a ser subirse capaz a, claro, como dicen a veces, a un caballo que no te pertenece y ver la realidad desde un punto de vista completamente diferente. Claro, no hay y desde la conciencia y la pasión. Claro, sí. no es igual, claro, no sí. Hubo trabajo en equipo, evidentemente, ¿no? Nico, es increíble, yo estoy viendo todas las publicaciones de Instagram, las fotos, está la foto del avión, que digo, bueno, ¿qué avión habrá sido ese, el que encontraron en la zona de... En Aruba, ¿no? ¿Se supo qué avión era o...? Bueno, ahí en cuanto... Hay un montón de misterios abajo del océano, como también ahí en la fotografía del avión me ha tocado ver un montón de barcos, capaz también acá en Puerto Madryn, sin ir más lejos, acá en Argentina también, cuando habían sumergido a un potero chino, un barco de origen chino en ese sentido, y abajo también puede bucear y entrar, y vos veías adentro, y ahí abajo se ve todo oscuro en ese sentido, pero después la naturaleza lo vuelve a tomar, así como las casas abandonadas cuando la completan de enredaderas. Bueno, abajo del océano funcionan como arrecifes artificiales, y al final, después todos esos restos de los barcos, de los aviones o de cualquier construcción de ahí abajo, termina siendo la casa de un montón de animales y le dan refugio a los pulpos, a los tiburones, a los peces, y es increíble porque, bueno, te tirás de día, pero después cuando entras realmente al avión o al barco, ahí justamente sumergido, está completamente oscuro, pareciera como que es como un eclipse, como si fuera de noche de repente. Todas esas sensaciones únicas. Bueno, Nico, la verdad que te felicitamos y te admiramos mucho por lo joven que sos, los sueños que tenés, la pasión que tenés en tu trabajo, y te deseamos lo mejor, que sigas encontrando estos caminos que te lleven para asombrar a la humanidad, y te felicitamos por tus premios y por todo el laburo que estás haciendo. Un orgullo.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y a todos los que escuchan. Siempre pueden seguir todo el trabajo en redes y ahí ver de alguna manera las fotos más explícitas. Sí, sí. Gracias a ustedes por el espacio. No, por ¿verdad? favor, ¿cuál es tu red? ¿Cuáles son tus redes? Arroba Nico Marín B, Nico Marín B larga. Mi Sí. apellido es de verdad, porque a veces dicen de que, Marín por submarino, Ah, o Marín por algo marino. Mira qué no, loco. es de verdad. Significa persona que pertenece al mar, pero bueno, ahí lo pueden encontrar en todas las plataformas. En ese Perfecto. sentido, y cualquier pregunta siempre es bienvenida. Buenísimo, ya te vamos a seguir, Nicolás. Un abrazo gigante, ¿eh? Un abrazo gigante, que tengan Hasta buen luego. día. Nicolás Marín, el mejor Nos vemos. fotógrafo del mundo y embajador de la ONU.